Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien y con mucha energía. Hoy día vamos a continuar con la clase 13. Vamos a resolver problemas de perímetro y área con una misma unidad de medida. Se refiere a que vamos a tener que poner la misma unidad de medida para poder trabajar en la resolución. Vamos a trabajar de la página 188 a la 190. La rutina matemática ya la hicimos, ¿recuerdas? En la clase en línea que tuvimos ayer. Entonces vamos a leer juntos la página 188 y 189 y luego vamos a hacer uno de los ejercicios de la página 190 para que podamos resolver dudas. Recuerda que puedes utilizar destacador, marcar las palabras clave y sobre todo aquellas que te parecen importantes de que tú tengas que aprender o memorizar para más adelante. Comenzamos a leer. Recuerda que debemos repasar 3 conceptos clave que ya vimos en la rutina matemática. 1. Transformaciones de unidades de medición para mantener la misma magnitud, o sea, hacer equivalencias. 2. Cálculo de perímetro de una figura. Y 3. Cálculo de área de una figura. Repaso 1. Transformaciones de unidades de medición para mantener la misma magnitud, o sea, para hacer equivalencias. Tenemos nuestra escalerita que tiene 7 peldaños. Recuerda que hay que aprendérsela de memoria. En la parte superior el kilómetro, en la parte de más abajo el milímetro, justo al lado el centímetro y al medio el metro. Entonces, para bajar debemos multiplicar y para subir debemos dividir. Como la palabra lo dice, fíjate, rima. Para bajar, multiplicar, para subir, dividir. Entonces debemos recordar que existen equivalencias. 1 kilómetro equivale a 1000 metros y equivale a 100.000 centímetros y equivalen a 1.000.000 de milímetros. En la imagen podemos ver las operaciones matemáticas que se deben realizar para hacer las equivalencias. Si se quiere bajar de kilómetro a metro, como hay 3 saltitos, multiplico por 1000, o sea que agrego 3 ceros. De metros a centímetros, multiplico por 100, porque hay 2 saltitos, es decir, agrego 2 ceros. Y de centímetros a milímetros, multiplico por 10, porque hay un solo salto y agrego solo un cero. Siempre que se baja de una unidad grande a una más pequeña, se multiplica, porque se debe agrandar el número. Y si se quiere subir de milímetro a centímetro, debo dividir en 10 porque hay un saltito. Y eso significa que voy a tachar o eliminar un solo cero. De centímetros a metros, como hay 2 saltos, voy a dividir en 100. Quiere decir que voy a eliminar 2 ceros. Y de metros a kilómetros, voy a dividir en 1000 porque hay 1, 2, 3 saltitos. Eso quiere decir que voy a eliminar o tachar 3 ceros. Siempre que se sube de una unidad pequeña a una más grande, se divide porque necesito achicar el número. Continuamos en la página 189. Repaso 2 y 3. Cálculo de perímetro y área. Perímetro, la suma de todos los lados. 4 centímetros más 4 centímetros más 2 centímetros más 2 centímetros. No se te puede olvidar ninguna. En este caso, 12 centímetros de perímetro. Recuerda que el perímetro es el contorno. El área se calcula multiplicando el largo por el ancho. En este caso, 4 por 2 centímetros, que me da 8 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que si yo dibujara aquí y separara los 4 centímetros y los 2 centímetros de ancho, adentro me quedarían exactamente 8 cuadraditos. Por eso dice 8 centímetros cuadrados. Luego, el perímetro es el contorno de una forma o figura geométrica. Para calcular el perímetro se deben sumar las medidas de longitud de todos los lados de la figura. El área es la superficie o el espacio que queda encerrado entre los límites de una figura. Y para calcular el área de cuadrados y rectángulos se debe multiplicar el largo por el ancho. Es importante que todos deben estar expresados en la misma unidad de medición. Si no, no se pueden sumar y tampoco se pueden multiplicar si es que no tienen la misma unidad de medida. Y acá nos dan dos ejemplos, uno que está incorrecto y uno que está correcto. Aquí tenemos metros y centímetros y no los podemos sumar así como están, fíjate.
Cuando calculamos el perímetro debemos tener la medida de todos los lados expresados en la misma unidad de medición. Eso lo explicamos en la clase 11. Para el cálculo de área sucede lo mismo. A continuación recordaremos la forma más común de equivocarse para que no te vaya a pasar y la forma correcta siguiendo los 3 pasos necesarios. El primer caso muestra el cálculo del perímetro y área de forma incorrecta. Este de acá está malo para que no te vaya a pasar, ya que se sumaron o multiplicaron las medidas de los lados sin importar la unidad de medición en la que estaban. Mezclaron metros con centímetros y eso no se puede hacer. En el segundo caso, podemos ver la forma correcta de resolver el problema, ya que se siguen los 3 pasos necesarios. Y esto es súper importante. Con esto nos tenemos que quedar para hacer la siguiente actividad. Paso 1. Elegir la unidad de medición en que trabajaremos. En este caso, parece que nos vamos a quedar con los metros. Paso 2. Transformar las magnitudes para que todas estén expresadas en la misma unidad de medición. Y para eso te va a servir tu escalerita mágica. Y paso 3. Calcular el perímetro o el área realizando la operación necesaria. Perímetro sumando, área multiplicando, ¿verdad? Pasamos a la página 190, que es la actividad que vamos a hacer hoy día, y el ejercicio 1 dice: un rectángulo mide 750 milímetros de ancho y 90 centímetros de largo. Calcule el perímetro y calcule el área. Ojo, debo transformar y dejar o las 2 en milímetros o las 2 en centímetros. ¿Bien? Y ahí ponemos la respuesta. Tú puedes anotar todo lo que necesites, los cálculos, las sumas, las multiplicaciones. Ejercicio 2. Un rectángulo mide 24 centímetros de ancho y 500 milímetros de largo. Calcule el perímetro y calcule el área. Y este es el que vamos a desarrollar juntos. Y recordamos los pasos. Paso 1. Elijo la unidad que voy a utilizar. Ojo ahí que había un error, dice 500 cmm. Debe decir 500 milímetros, tal como dice la instrucción. Por eso yo lo taché ahí. Yo quiero que nos quedemos con centímetros. Si tú lo quieres hacer en milímetros, lo puedes hacer también. Paso 1, determino o elijo lo que quiero ocupar. Quiero ocupar centímetros. Paso 2, hago la transformación. Por lo tanto, anoto 500 milímetros que los quiero transformar en centímetros. Ocupo mi escalerita, me doy cuenta que tengo que dividir en 10, o sea, eliminar un 0 y mi equivalencia queda 50 centímetros. Por eso lo anoté ahí para no perderme. Y paso 3, calculo. Calculo el perímetro sumando, anoto todo verticalmente para no equivocarme y que queden alineadas las unidades y las decenas. 50 más 50 más 24 más 24 me da perímetro 148 centímetros. Muy importante la unidad. Y luego multiplico 24 por 50. Tal como lo vimos en la clase, dejo el 0 para el final. Multiplico 24 por 5 por parte. Primero la unidad, luego la decena. 5 por 4, 20. Anoto canje. 5 por 2, 10. Más 2, 12. Y me quedaría 120. Pero debo agregar el 0 del 50, que era mi factor. Por lo tanto, el área de este rectángulo es 1200 centímetros cuadrados. Bien, y la última dice: 3. Se tejen cuadrados de 20 centímetros por 20 centímetros. Un dato de la vida cotidiana, ¿cierto? Eso sí que es de la vida real. Y A, calcule el perímetro y B, calcule el área. Y eso es todo por hoy, chiquillos. Espero que les resulte. Háganlo con calma, con harto cariño. Y mañana es feriado, así que descansen, aprovechen de regalonear harto. Nos vemos la próxima semana. ¡Buen trabajo!